Hola, hola familia, bienvenidos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a, a un nuevo tema. Se ha hecho como una dinámica de en cada video tocar un tema distinto, pero me gusta porque vamos como abarcando distintas cosas en cada video. Y si hay algún tema que no hemos charlado, que no hemos hablado, que te gustaría que lo hablemos, que te gustaría que lo charlemos, no olvides dejarlo en los comentarios que siempre los estoy leyendo. Anímense, anímense antes de salir del video, dejar su comentario, su opinión, que siempre los estoy leyendo, y dejar también su like, porque si están acá, les gustó el video, obligatoriamente tienen que dejar su like. Pero en el video de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema un poquito difícil de identificar, un poquito exhortante. Últimamente venimos como muy exhortantes, vamos a ver de qué se tratan los próximos videos, pero venimos como bastante en esta línea de analizarnos a nosotros mismos, de reconocer qué cosas tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en la forma en la que vivimos nuestra fe, que no son quizás tan bíblicas, que quizás nos retrasan en nuestra vida espiritual, que quizás nos roban la paz, que quizás nos roban el gozo, que quizás nos roban el descanso que Cristo quiere que nosotros tengamos. Y venimos como en esta línea, vienen bastante exhortantes los videos de, del canal últimamente, pero me robaría esta frase de Félix Aquino de picante pero edificante. Bueno, yo diría como exhortante pero edificante. Así que quédate porque el video va a estar muy bueno y envíaselo a alguien que sabes que necesita escucharlo. Hace mucho tiempo yo me he preguntado por qué en la iglesia, que debería ser ese lugar donde hemos encontrado todo lo que necesitábamos para vivir, debería ser la iglesia ese lugar de donde encontramos personas que viven en plenitud, que viven en gozo, que viven completas, y muchas veces esta no es la realidad que vemos en la iglesia. Muchas veces cuando vemos la iglesia, cuando vemos la gente que muchas veces está allí en la iglesia, vemos lamentablemente muchas personas que se sienten vacías, que se sienten insatisfechas con su vida, que se sienten desgastadas en su vida, que sienten que siempre les falta algo, ¿no? Entonces cuando hablas con las personas muchas veces te dicen, no, es que yo me voy a sentir bien cuando a mí me contraten de ese trabajo, cuando tenga éxito en mi ministerio, cuando Dios me comience a usar, cuando encuentre a mi esposo o a mi esposa, cuando logre recibirme de mi carrera universitaria. Tantas cosas que muchas veces nuestro corazón desea, que se encuentran entre nosotros y la vida plena que Cristo nos quiere dar, ¿no? Y muchas veces no vivimos esa vida plena, esa plenitud que deberíamos de vivir como creyentes, porque sentimos que siempre nos falta algo, como que siempre tenemos esa pequeña raíz de amargura en nuestro corazón que nos hace estar serios, apáticos, donde no hay gozo, no hay paz en nuestra vida, en nuestro corazón, donde siempre estamos con una queja, con una murmuración, con una crítica, porque realmente nuestro corazón está triste, nuestro corazón está amargado, nuestro corazón está insatisfecho, creo que esa es la palabra, insatisfecho, porque siempre estamos buscando algo más. Pero muchas veces como cristianos vivimos de esta manera porque hemos transgiversado el Evangelio, y el Evangelio para nosotros dejó en alguna parte del camino de tratarse de Cristo y comenzó a tratarse de nosotros. En alguna parte del camino el Evangelio dejó de ser la historia de Cristo y fue transformándose en la historia de nosotros. Y hemos comenzado a vivir lo que yo llamo este evangelio del yo, ¿no? Ya no es el evangelio de Cristo que predicaban los apóstoles, sino que ahora es el evangelio del yo, ¿no? Lo que yo quiero, lo que yo proyecto, lo que yo deseo, ¿no? Y ahí nos encontramos muchas veces en, en esta rutina que es muy peligrosa, en la que yo muchas veces me he encontrado a mí misma practicándola, y en la que me he dado cuenta que todo, en alguna parte del camino todo se trataba de mí.
Todo se trataba de mis deseos, todo se trataba de mis sueños, todo se trataba de mis proyectos, todo se trataba de mis pasiones, todo se trataba incluso de las promesas que Dios me había hecho a mí. Y comenzamos a absorberlo todo en nuestro yo. Y estamos entonces nosotros en el medio, en lugar de que esté Cristo en el medio, y entonces todo comienza a girar en torno a nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente dejamos de vivir el Evangelio de Cristo y empezamos a vivir el Evangelio del yo? Cuando todo lo que hacemos se trata de buscar una satisfacción para nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a orar y no vamos a orar para rendirnos a Dios, para escuchar su voz, para conocer su voluntad, para conocerlo más a Él, sino que vamos a orar para entregarle nuestras peticiones, para pedirle lo que necesitamos, para en todo caso sentirnos más aliviados o sentirnos esta emoción que en el momento nos hace sentir mejores, casi como por la misma razón que la gente medita, que la gente que no conoce al Señor medita o que hace yoga o lo que fuere para sentirse mejor, para sentirse más relajado, para sentirse más tranquilo. Hay cristianos que oran solamente con ese fin, de sentirme más relajado, de sentirme más tranquilo, de tener un poquito de paz y la oración se vuelve casi como un efecto placebo, ¿no? Es como, bueno, voy a orar para calmar mis emociones y para poder recibir un poquito de paz. Y sin darnos cuenta, la oración se transforma en un lugar para satisfacer mi yo. Y entonces todo lo que debería tener que ver con Cristo en la oración ya no existe. Ya no existe el oro para conocer a Cristo, el oro para rendirme a Cristo, el oro para arrepentirme, como hablábamos en el video anterior, el oro para que Dios pueda transformar mi vida y exhortarme y cambiarme, sino que la oración se trata de cumplir mis propios deseos y satisfacer mis propias emociones. Lo mismo sucede con la Biblia, y esto es muy notorio. Los cristianos que leen la Biblia para recibir una nueva promesa cada vez que abren la Biblia. Y entonces leen la Biblia y se leen la parte de las promesas. Incluso existe la Biblia de promesas, ¿no? Donde solamente se habla acerca de las promesas. Entonces todo el tiempo estamos buscando en la Biblia ese versículo que nos da una nueva promesa de Dios para nuestras vidas. Ese versículo que me consuela por lo que yo estoy pasando. Ese versículo que me hace sentir más animado, que me hace sentir mejor. Ese versículo que es bueno para mí, para mis emociones, pero dejamos de leer quizás todos aquellos libros como el libro de Proverbios, del cual se habla muy poco últimamente, pero es un libro en el que nosotros lo comenzamos a leer y al segundo que lo lees te das cuenta que estás haciendo todo mal probablemente. A mí me pasa que yo empiezo a leer el libro de Proverbios y es como, wow, o sea, es una exhortación constante a ser más sabios, a dejar las cosas que a Dios no le agradan, a tener más sabiduría, a tener más conocimiento de Dios. Uno lee Proverbios y uno siente que lo están como examinando y te empezás a dar cuenta de todo lo que probablemente estás haciendo mal. Pero no leemos Proverbios, nos vamos a leer otras cosas, nos vamos a leer ahí los salmos, nos vamos a leer otras cosas que nos alimenten un poquito más las emociones. Entonces, hasta cuando leemos la Biblia, se sigue tratando de nosotros. Y evitamos todo lo que tiene que ver con la exhortación, con el leer la Biblia para ser transformado. Que Dios me confronte en mi pecado, que en la Biblia hay muchísimo de eso, pero que Dios me confronte en mi pecado, que me muestre lo que está mal en mí, para que yo pueda ser transformada y pueda ser más como Él, que pueda leer acerca de los atributos de Dios para conocerlo más a Él. Nada de eso existe porque leemos la Biblia para satisfacer nuestro yo. Y somos selectivos en nuestra lectura para cumplir con ese deseo y para satisfacer nuestras propias emociones. Lo mismo cuando adoramos. Hay diferentes tipos de adoración. Yo no soy de estas personas que creen que hay un tipo de adoración que está bien y hay un tipo de adoración que está mal. Yo creo que la adoración es un tipo de expresión que nosotros le damos a Dios. A veces podemos adorar a Dios entregándole lo que nosotros somos,
Y están este tipo de adoraciones donde habla un poquito más de la condición del corazón, ¿no? Donde le podemos entregar a Dios lo que hay en nuestro corazón y le decimos, y la adoración se trata de esto, ¿no? Así está mi corazón, así estoy yo, esto es lo que me está pasando, este es mi dolor, te lo entrego para que tú hagas algo en mí. Sí es cierto que son adoraciones que van un poquito más en la línea de nuestra condición o de la condición de nuestro corazón, pero si el fin es que Dios pueda consolarme y transformar mi corazón, no creo que esté mal. Pero sí, luego hay otro tipo de adoraciones eh, que son exclusivamente para exaltar los atributos de Dios. Por ejemplo, una adoración que yo amo y que me encanta es cuán hermoso tu nombre es. Yo podría estar horas adorando solamente con esa canción. Es la que dice, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Creo que esa canción está exclusivamente para exaltar el nombre de Dios. Lo mismo con Yeshua. Jesús es esta canción que cada vez que uno la canta uno siente que todo cambia. Es como que podés estar cantando cualquier cosa, pero empezás a cantar Yeshua y no puedes evitar levantar tus manos y la atmósfera comienza a cambiar totalmente porque el enfoque está solamente puesto en Cristo. Entonces, yo no condeno que adoremos con otro tipo de canciones que hable un poquito más de la condición de nuestro corazón, pero que nuestra adoración no sea exclusivamente ese tipo de adoraciones. Que si vemos que estamos todo el tiempo adorando un poquito nuestro dolor y nuestra condición, que podamos como hacer una pausa de ese tipo de canciones y empezar a buscar adoraciones que simplemente exalten el nombre de Dios y los atributos de Dios y su nombre y su persona. Entonces, adoremos con toda la música que queramos, pero procuremos ser intencionales en adorar a Dios por lo que Él es. Porque muchas veces sí sucede que comenzamos a adorar pensando solamente en nosotros mismos. Y ya no adoramos a Cristo, sino que adoramos nuestro dolor, adoramos nuestra pérdida, adoramos la situación que nos está sucediendo. Y muchas veces nos quebrantamos en la adoración no porque Cristo nos esté ministrando, sino porque estamos recordando y reviviendo todo nuestro dolor y toda nuestra pérdida. Y muchas veces llamamos a eso adoración. Entonces necesitamos entender que adorar es exaltar el nombre de Cristo. Que podamos identificar que muchas veces estamos orando, estamos leyendo la Biblia, estamos adorando y muchas veces sin darnos cuenta todo se trata de nosotros. Y estamos haciendo un culto, en lugar de alrededor de Cristo, estamos haciendo un culto alrededor de nuestro yo. Y esto realmente es muy grave y afecta mucho nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es la consecuencia de que nosotros permanezcamos viviendo una vida como creyentes en la cual todo se trata de nosotros mismos? Que cuando nosotros sacamos a Cristo del centro de nuestra oración, del centro de nuestra lectura de la palabra, del centro de nuestra adoración, cuando nosotros sacamos a Cristo del centro y todo comienza a tratarse de nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta que donde Cristo no es el centro no hay paz, donde Cristo no es el centro no hay gozo, donde Cristo no es el centro no hay descanso, donde Cristo no es el centro no hay plenitud. Y por eso muchas veces sucede que hay cristianos que dicen, es que yo estoy orando, es que yo estoy ayunando, es que yo estoy, bueno, me faltó este punto, no me voy a ir sin tocar este punto, el ayuno, se me faltó tocar el ayuno. ¿Qué pasa con el ayuno también cuando Cristo no es el centro de nuestro ayuno y ayunamos pensando en nuestro yo? Yo tengo un tema con el ayuno, yo no creo que esté mal ayunar por peticiones, no creo que esté mal, la Biblia no lo condena, podemos ayunar por una petición determinada, hay personas que ayunan por otras personas, tenés un familiar que está pasando una enfermedad y vos ayunás por esa persona para que Dios la sane, para que Dios, en fin, esté con esa persona, etc. Pero muchas veces pasa que la mayoría de los motivos de nuestros ayunos es por nosotros mismos.
es por nuestros propios deseos, por nuestras propias peticiones, por nuestros propios sueños. Voy a ayunar para que Dios me use, voy a ayunar para que Dios me dé ese trabajo, voy a ayunar para que Dios cumpla mi ministerio, voy a ayunar para que Dios me dé este esposo o esta esposa. Y a veces sin darnos cuenta, todos nuestros ayunos se tratan de que Dios cumpla una petición que nosotros tenemos. Y eso también es una forma de transgiversar lo que es el ayuno para sacar a Cristo como centro y ponernos a nosotros mismos. Entonces, yo no creo que esté mal ayunar por una petición, pero no puede ser que siempre que ayunemos sea por una petición, sea el ayuno casi como una herramienta para doblegar a Dios y que cumpla la petición que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, necesitamos también hacer ayunos simplemente para conocer a Cristo, hacer ayunos para menguar nuestra carne, que es el motivo realmente por el que existe el ayuno, que es menguar nuestra carne, quitar nuestra carne del foco, del centro, debilitar la carne para que el espíritu crezca y pueda estar más cerca de Dios. Esa es realmente la herramienta del ayuno, sirve para eso. Entonces, sumo esto y es, dejemos de hacer que también el ayuno se trate siempre de nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede cuando sacamos a Cristo del centro? No encontramos paz, no encontramos gozo, no encontramos plenitud. Y esto que les decía, muchas veces hay creyentes que dicen es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo adoro, es que yo me congrego, es que yo hago todo bien entre lo que deberíamos de hacer para tener una vida espiritual creciente, pero no siento paz, no siento gozo, no siento ese descanso que la Biblia dice que Dios me da, no siento la plenitud de Cristo en mi vida. Y probablemente sea porque estás orando, estás ayunando, estás adorando y te estás congregando, pensando en vos mismo y en tus propios deseos y en tu propia satisfacción, y Cristo no es el centro de tu vida, sino que es tu propio yo. Entonces podemos seguir orando y podemos seguir ayunando y podemos seguir adorando y nos podemos seguir congregando, pero si nosotros mismos somos el centro de todo, no va a haber paz, no va a haber gozo, no va a haber descanso, no va a haber plenitud. Y quiero leerte estos versículos, me voy a acercar, que amo y realmente estoy súper intensa con estos dos versículos y los quiero compartir contigo. El primero está en Colosenses capítulo 2, vamos a leer del 8 al 10 y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a repetir eso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y mirad lo que dice ahora. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y atención, y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermoso este versículo. Y voy a leerles el segundo, que está en Efesios, capítulo 3, del 17 al 19. Y dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, atención, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira lo que dice estos dos versículos porque es realmente fantástico. En el último que acabamos de leer en Efesios, dice: ustedes necesitan conocer el amor de Cristo para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, ¿qué necesito yo para poder tener plenitud en mi vida? ¿Qué necesito para poder ser lleno de esa plenitud de Dios? Conocer el amor de Cristo. Punto. Conocer el amor de Cristo. Cuando yo conozco el amor de Cristo,
yo soy lleno de toda la plenitud de Dios. No cuando yo consiga ese trabajo, no cuando Dios me use en el ministerio, no cuando me llamen al pastorado, no cuando me levanten de líder, no cuando me abran esa puerta de trabajo, no cuando me reciba de esa carrera universitaria, nada de eso. Cuando yo conozca el amor de Cristo, yo voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Lo dice la palabra. Hermoso. Y el versículo de Colosenses, que es el que a mí más me gusta, que dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas. Acá está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, porque habían un montón de maestros, un pequeño paréntesis para que entiendan el contexto, había un montón de maestros que le estaban diciendo al pueblo, bueno, Cristo murió por ustedes, pero ustedes también necesitan circuncidarse, pero ustedes también necesitan hacer determinadas prácticas para obtener esa salvación, y como que estaban queriendo agregarles un montón de cosas a la salvación que en realidad la salvación no tenían ni necesitaban hacer ninguna de esas prácticas porque Cristo era suficiente. Entonces el apóstol Pablo les advierte a la iglesia de Colosa y les dice que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Es decir, estas cosas lo crearon los hombres y es según la forma en la que se mueve el mundo, pero no es según Cristo, ¿no? Y después completa y dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros están completos en él. Y vosotros estáis, es lo que tiene leer la Reina Valera, y vosotros estáis completos en él. Entonces, básicamente lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo es, no necesitan todo lo que esta gente, estos hombres les están pidiendo, no necesitan moverse según los rudimentos del mundo, necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo ustedes están completos, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, ustedes están completos en Él, en la persona de Cristo, y aplica exactamente para lo que vivimos nosotros hoy en día. Cuando nosotros basamos nuestra vida en nuestro yo y todo se trata de nosotros, vamos a querer vivir según los rudimentos del mundo, según el trabajo, según el estudio, según el éxito ministerial, según la aprobación de la gente, según lo que quiere mi yo, mi carne, mis deseos, mi noción de éxito, todo lo que quiera mi corazón y los deseos de mi corazón. Esos son los rudimentos del mundo, eso es lo que los hombres nos exigen que nosotros seamos para que estemos completos, para que podamos vivir una vida en plenitud. Y también las cosas que la vida de iglesia nos pide que logremos para entonces poder alcanzar la plenitud, ¿no? El éxito ministerial, el que me levanten de líder, el que Dios me use, y muchas veces ponemos esto que no parece pecaminoso, porque decimos, bueno, no es que tengo una noción de éxito como la que tiene el mundo. Sí, pero estás buscando tu plenitud en cosas que no son Cristo. Entonces, ya sea un trabajo, ya sea el dinero, ya sea lo más tirando al pecado del mundo, de la versión de éxito, o lo más tirando hacia la vida de iglesia, de la versión de éxito, como la vida ministerial, el que Dios me use, el tener éxito en mi llamado, etcétera. Las dos cosas, ninguna de esas te va a dar plenitud. Solamente la persona de Cristo, solamente en Cristo hay plenitud y nosotros estamos completos en Él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vivo el evangelio del yo, no tengo plenitud, porque la plenitud solamente está en Cristo. Cuando yo vivo un evangelio con Cristo en el centro, sé que estoy completo en Él y solamente ahí puedo encontrar plenitud y que podamos vivir el evangelio verdadero, ese evangelio que se trata de Cristo y no de nosotros. Pero sin más, espero que este video les haya gustado, que les haya servido, que les haya sido de edificación, y como siempre, si sos nuevo por acá, suscríbete al canal, no te vayas sin suscribirte, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Si te gustó, dale like, déjame tu comentario que siempre los estoy leyendo, y como siempre les dejo mis redes sociales si quieren seguirme también por ahí, y nos vemos la próxima.